Estos van a venir del centro de salud 1-3 que tenía otro nombre, ¿no? El centro de salud Santa Rosa, San José, centro salud La Quebrada, todos los nombres que puedan tener, ¿no? Los centros de salud a veces están repetitivos. Entonces, sí, sí, puede ser una variable nominal, como dice su compañero, ¿no? Y para ver cuál es el centro que más casos de repente está enviando. Sí, está muy bien. Pasamos a otra persona. Yo, doctor. Apellido, por favor. Cruzado. Excelente. Y ahora el número, Ya, la número 70. El último, el último. cargo. Ujú. Ya, carro sería una variable cualitativa nominal. Cualitativa nominal, ya. Sí, sí, pues sí está bien. Recuerden que en algunos estudios esto de cargo sí puede ser ordinal, ¿no? Por ejemplo, si yo hago estudios en el ejército, saben que en el ejército hay jerarquías, ¿no? Comandante, sargento, capitán, allí sí sería ordinal, pero acá en el sistema de salud verdaderamente no nos manejamos así, ¿no? Entonces, en el cargo probablemente va a ser solamente enfermera, médico. Es verdad que puede haber jefe de establecimiento, pero el jefe de establecimiento en la actualidad también puede ser profesionales que no necesariamente sean médicos, ¿no? Mientras sean profesionales de la salud, ¿no? Entonces, sí está bien, lo vamos a considerar nominal, no hay ningún problema. Pasamos a otra persona. Yo, doctor. Muy bien, me dices la pregunta, el número 7. 7, tipo de documento, carnet de extranjería, PTP, pasaporte, otro, especificar, DNI. Entonces, ¿qué te parece a ti esta variable? Muy interesante. Cualitativa nominal. Nominal. ¿No hay algún orden acá? ¿No habrá algún orden acá? ¿No será que tener DNI será mejor o mayor que ser carnet de extranjería? ¿Qué dices tú? Considero que no, doctor. No, no se maneja así, no sería discriminatorio, no se maneja de ese modo. No hay ningún orden, no hay ningún orden, ¿no? Y además que una misma persona podría hacerse atender con su DNI, de repente no tiene su DNI en ese momento, hasta el pasaporte le podría servir, ¿no? Entonces, sí, es nominal, como dices. Muy bien, pasamos a otra persona. De la Cruz, Yo, doctor. doctor. De la Cruz, ya, muy bien, adelante de la Cruz. El Ah, número de pregunta. 31. Neumonía. ¿Cómo operacionalizas neumonía? Nominal, ordinal, intervalo, razón. Nominal sería. ¿Sí o no? Ya, correcto, muy bien. Siguiente persona. Yo, doctor. Gil Cruz. Número 28. 28, correcto. Signos y síntomas. Aquí hay varias, aquí hay varias. ¿Cuál escoges? Ah, tos paroxística. Correcto, tos paroxística, mayor a 10 golpes de tos, ¿no? O sea, para ver que este es una tos muy diferente a la mayoría de toses, ¿no? Más de 10 golpes de tos, más de 10 veces que se tose. ¿Cómo operacionalizas? Sería una variable nominal dicotómica. Correcto, acá está como sí o como no. Obviamente que tiene que ser sí o tiene que ser no. Entonces está muy bien. Pasamos a la siguiente. Alguien que no haya participado, por favor, no se olviden, tienen que participar en esta actividad de cualquiera de las formas. Miranda, doctor. Excelente, excelente. El Dime el número de 11. pregunta. El 11, correcto. Muy bien. Ujú. Uy, y aquí nuevamente, uy, por eso tenían que estar atentos. Uy, nuevamente. La policía, no, como dicen. No, no, el 11 no puede ser. El 11 ya salió. La 20. La 20, mucho cuidado. Esta va a ser, uy, y la 20 también estaba considerada. La 20 también se preguntó si era puérpera o no era puérpera. No, lamentablemente no se puede considerar ninguna de los dos. Siguiente persona. ¿Alguien más nos falta? ¿Alguna persona más? Muy bien, entonces hemos terminado. Gracias por su participación. Comenzamos, algunas personas habían levantado la mano para que podamos ver las tres personas. Habían continua, porque incluso vas a contar las horas para que aparezca, algo así. Ah, no, perdón, estás discreto. Ah, correcto, porque si es con días y no va a haber fracciones, entonces se queda como discreta. Pero si quieres colocar con decimales, ahí llegaría a ser continua, ¿no? Seguimos viendo entonces tus variables, seguimos viendo tus variables. ¿Tienes más variables? Doctor, doctor. Esas son todas tus variables. Yo creo que vas a tener unas cuantas variables más, ¿no? De repente procedencia, de repente alguna otra comorbilidad que tenga la persona, pero en general está bastante bien.
En general está bastante bien, ahí está el nombre de la variable. La universidad les provee de algún modelo de operacionalización de variables. Si no les provee de un modelo, ustedes se pueden guiar de las tesis que ya han sido aprobadas, ¿no? De las tesis que ya han sido aprobadas y ya vuelvan a tomar solamente los ejemplos de los que ya sustentaron su tesis, ¿no? Entonces, eso se puede hacer también, porque a veces en los modelos de las universidades no son tan detallistas, ¿no? De colocar, este es el modelo para operacionalizar sus variables, ¿no? Me parece que en general está bastante bien. ¿Alguna duda que tuvieras? No, no, doctor. Algunos en este aspecto no. Sí, este nombre justificación, yo creo que sí va a cambiar, ¿no? Tipo de variable, subtipo. Subtipo yo creo que se va a quedar, pero Ah, no, generalmente en vez de subtipo podrías decir la escala, ¿no? El nombre más importante es escala, escala de medición. Pero no, no creo que vaya a justificación, no es algo que yo haya visto mucho. Justificación, yo creo que hay mejores nombres para poder explicar ese concepto. Justificación más va en la parte de fundamentación del problema de investigación, allí no tanto en la parte de variables. claro, para el tema de operacionalización, más o menos lo hemos planteado de esta manera con esta tabla, ¿no? Solo como mencionó presentar las variables, Ujú. no presentar la operacionalización. Correcto. A veces ya no se intenta repetir, o sea, se hace una pequeña lista de las variables y se operacionaliza o se coloca el cuadro una sola vez. Tú has hecho dos formas bastante interesantes de presentar y diera la impresión como que hubiera dos cuadros de operacionalización de variables, ¿no? Claro, General, como usted mencionó que presentáramos las variables, sí, hice rápidamente para fines de la clase hice esta hojita de acá, ¿no? Pero lo que sí, tenemos en el documento oficial es estas dos tablas. me parece que las dos son formas bastante interesantes de presentar, pero para el documento final vas a tener que escoger una sola, vas a tener que sacar lo mejor de las dos formas, ¿no? Lo mejor de las dos presentaciones. Yo creo que se va a parecer un poco más a esta de aquí, a la que estamos viendo en pantalla, se va a parecer más a eso. Nosotros generalmente en esta sección de variables colocamos una pequeña lista con guiones, una pequeña lista con guiones de las variables y a continuación colocamos este cuadro grande, ¿no? Colocamos este cuadro grande. Es una forma de presentar bastante común, bastante común. Muy bien, por ahí no tendría Perfecto. nada más que decirte. ¿Tienes alguna pregunta? No, doctor, más bien muchas gracias. Muy bien, correcto. Cuando dices aquí indicadores, en algunos otros modelos colocarían aquí en vez de indicadores colocarían valores, ¿no? Porque masculino y femenino no es como que sean variables, ¿no? O sea, no hay una variable que es dentro de lo masculino, no hay una variable dentro de femeninos, sino más que indicadores, estas son valores nomás que toma la variable, ¿no? Posibles resultados que pueden tener, ¿no? Alternativas como la alternativa A, alternativa B, sí, no, pero no serían indicadores, ¿no? Indicadores son variables pequeñitas que están dentro de una variable un poco más grande que se llama dimensión, que son parte de una variable más grande que se llama constructo, ¿no? Entonces, si queremos expresarlo de ese modo, estaría esa variable llamada constructo, incluye dimensiones que incluyen indicadores, ¿no? Así sería, ¿no? Constructo o variable compleja o variable multidimensional que tiene sus dimensiones y luego de las dimensiones vendrían los indicadores, ¿no? Pero estos pequeños valores que tiene como masculino, femenino, valor en años, sí, no, no son variables, ¿no? Porque el sí no es una variable, el no no es una variable, ¿no? La variable aquí se llama tiene diabetes, no tiene diabetes. Ese es el nombre de la variable. Aquí indicadores no debería ir, deberías borrar la palabra indicadores. Son valores que toma la variable, valores que toma la variable. No son indicadores, no son indicadores. Solo valores. Correcto, eso sería lo único que te podría decir por ahora. Muy bien, pasamos a la siguiente persona. Gracias, doctor. Pasamos a su compañero Alexander Montalbán y terminamos con su compañero Brian Succe. Ya han sido anotados ustedes tres en la participación de estos días y no es necesario de que presenten a la siguiente vez. Adelante entonces, nos presentas tu operacionalización. Sí, doctor. Bueno, acá hice la tabla de la operacionalización de las variables. Bueno, tenemos la lactancia materna exclusiva y el ritmo Sí, de para sueño tus vigilia compañeros nos regular. repites el título de tu investigación, que ya de memoria todos deberían saber sus títulos de su investigación. ¿Nos Sí, repites el claro, título? doctor. Ujú. Asociación entre la lactancia materna exclusiva y el ritmo de sueño vigilia regular en niños. Acá todavía falta establecer la edad que nos hizo observación la clase anterior en el Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón, de Nuevo Chimbote, Perú, en el año 2026.
Sí, medirles el ritmo sueño-vigilia, ya tienes una herramienta para poder medir, ¿no? Claro, le mostré la herramienta, incluso Ujú. Sí, sí, sí. el Yo me artículo, acuerdo que no va a y ser a dijo, través de ritmos de sueño, no va a ser con una polisomnografía como en los adultos, no va a ser una herramienta más sencilla, ¿no? sí, una herramienta que está probada incluso en lactantes, entonces aplica para ellos. Correcto, correcto, sí se puede hacer. Recuerda que no todos los niños deberían entrar, ¿no? Un niño que convulsiona, por ejemplo, no debería entrar a tu estudio, Ah, ¿no? no, Porque claro, hay hay criterios de criterios de inclusión e inclusión y de inclusión, exclusión sí. que lamentablemente en este semestre no se ven, tanto no se ahonda mucho en criterios de inclusión y exclusión, pero rápidamente podemos verlo. Si ustedes quieren Este, de algunos temitas que no están incluidos en el sílabus, se pueden ver, pero yo les avisaría, ¿no? Definitivamente los pasemos lo más rápido posible y no vendrían en el examen, naturalmente, ¿no? No vendrían en el examen, pero sí podría ser un extra, ¿no? Que sí se les puede dar al respecto. Eso lo vamos a ver ya, con más detenimiento en otro momento. Ahora nos muestras tu cuadro de operacionalización de variables. ya, listo. Entonces, bueno, tenemos básicamente dos variables, lactancia materna exclusiva y el ritmo sueño vigilia regular. Tenemos acá la definición conceptual. ¿Leo la definición conceptual, doctor? Yo creo que esta sería una definición muy interesante, pero la que más nos interesa, y está bien, si tú quieres mantener la definición conceptual, está bien, es la operacional. Y yo creo que aquí hay más formas. Por ejemplo, aquí ritmo, sueño, vigilia, lo has definido de una manera muy interesante, patrón de sueño regular, no regular, tiempo de sueño nocturno, así por distintas categorías, patrón de sueño no regular de acuerdo a tu herramienta, ¿no? La herramienta te dice cómo vas a dividir esta variable. Pero Exacto, aquí sí. yo creo que lactancia es una variable tan importante, es casi tu posible causa, tú la Ya. estás considerando una posible causa, entonces Ajá. yo creo que debe haber alguna herramienta para poder medir estas características de la lactancia. No creo que sea solamente exclusiva, no exclusiva, debe haber otras características de información que nos den un poco más a conocer de la lactancia, ¿no? De repente, cuál es la técnica de lactancia, técnica correcta, técnica no correcta. En los estudios que has visto, y no tiene nada de malo que ustedes revisen la herramienta Cibertesis, porque en Cibertesis, si ustedes solamente ven artículos, ustedes no van a ver las tablas de operacionalización de variables, ¿no? Pero a través del buscador Cibertesis, ustedes sí pueden encontrar tesis, y yo les recomiendo tesis de instituciones prestigiosas, ¿no? Sobre todo las de maestría, de doctorado, las tesis de especialidad de instituciones prestigiosas, ¿no? Lamentablemente, la institución que más trabajos de investigación presenta en el Perú se ha visto, ¿no? De que una de las instituciones que más publica en revistas que no son indexadas o que han salido de los índices de calidad, ¿no? Para revistas en general, ¿no? Revistas que han sido retiradas de circulación por malas prácticas, ¿no? Y entonces, lamentablemente, eso ocurre, ¿no? Entonces, una tesis de esa universidad que no vamos a mencionar no sería apropiada desde ningún punto de vista, ¿no? Entonces, yo creo que tienes allí que definir un poco más de la lactancia. Está muy bien. Sí se puede decir que la lactancia materna es exclusiva o no exclusiva, pero debe haber más variables aquí, ¿no? Sí, De repente dejas esto, pero de repente haya, cuando no es exclusiva, por ejemplo, el complemento es muy importante saber qué sí. complemento es, ¿no? Si Doctor, el complemento es fórmula, qué tipo de fórmula, ¿nos dices eso? sí, justo bueno, cuando hablan de lactancia materna, hablan de lactancia materna exclusiva y no exclusiva. Obviamente dentro de la no exclusiva está la lactancia con fórmula e incluso también consideran la lactancia mixta. Claro, Entonces, correcto. eso también lo considero en las dimensiones, sería. Tienes que considerarlo definitivamente para que vean hasta qué grado se está desmenuzando esta variable, ¿no? Qué tan detallistas estamos siendo. Ahí se nota Claro, la diferencia tan grande que siempre va a haber, que es lo normal, entre las tesis de pregrado de medicina y una tesis también muy interesante, pero que solamente sería de obstetricia, que solamente se va a quedar en decir si es exclusiva o no exclusiva, ¿no? Pero todos los otros detalles también se pueden operacionalizar. Si tú quieres, puedes hacer más variables, ¿no? O sea, si quieres, lo dejas esto como tu variable principal, pero tienes que hacer más variables, más covariables sí. con el tipo de alimentación complementaria, ¿no? Que de repente no va a ser para todos, pero sí para el grupo de lactancia materna no exclusiva. Ellos son los que van a tener esta variable. Entonces las variables no necesariamente son para todos muchas veces, ¿no? Sino son solamente para uno de los grupos. ¿Me dejo Doctor, entender allí? ujú, sí, sí entiendo, pero allí yo tenía la duda. Por ejemplo, si yo considero ya otro tipo de lactancia, ¿mi variable dejaría de ser lactancia materna exclusiva y pasar a ser lactancia
Podría ser tipo de lactancia, podría ser tipo de lactancia, pero si tú Pero eso quieres, cambiaría mi título. recuerda que tú eres como el que decide cómo vas a expresar esto, porque esto es muy diferente que yo quiera analizar una respuesta que se responde como sí o como no, que una respuesta que tiene más alternativas de respuesta, ¿no? Entonces, si tú lo quieres hacer como sí o como no, está bien, y ahí sí va a ser variable. Independiente de lactancia materna exclusiva, sí o no. Y si quieres, armas otra variable que sea en el caso de las lactancias maternas complementarias, cómo es este tipo de complemento, en el caso de la alimentación mixta, cómo es la alimentación mixta, características de la alimentación mixta, tú eres el que escoge. Yo creo que se podría dejar así, se podría dejar así como exclusiva, no exclusiva, y las otras que vengan más abajo, ¿no? Como otras variables más, como otras variables. ¿Y esos qué tipos de variables? Porque ya no serían Serían solamente después variables intervinientes, ¿no? Serían solamente intervinientes. covariables o variables intervinientes. No tienen por qué tener un nombre que esté relacionado con independiente, con dependiente. Como covariables o variables intervinientes está bien, ¿no? Así lo habíamos visto por ahora, así lo habíamos visto por ahora. Ya, Y en y eso algunos, ya. ¿sí? ¿Te escucho? Entonces, si lo realizo de esa forma, ya también lo categorizo tal cual como estas variables, ¿no? Sí, también tienes que hacer lo mismo, tienes que hacer lo mismo, una definición, definición operacional, van a tener de repente sus dimensiones, a veces no, ¿no? A veces simplemente utiliza fórmula y simplemente colocas la fórmula, ¿no? Colocas el nombre de la fórmula, porque ahora también se puede estudiar eso, ¿no? Se puede estudiar eso, ¿no? Indicadores, valores, escala de medición, todo eso puedes hacer, ¿no? Ritmo de lactancia también puedes colocar, ¿no? Técnica de lactancia también pueden ser otras variables interesantes, ¿no? Técnica de lactancia sí se puede estudiar también. Tú le preguntas a la mamá y hay mamás que sí te van a decir, ¿no? Que yo de uno de los senos he tenido mastitis y de ese seno no le vuelvo a dar. Me retiro la leche o a veces no le doy, pero del seno donde me dio la mastitis ya no le vuelvo a dar. O me dio herpes y entonces me duele cuando me lacta y de ese lado no lacto. Y tú vas a poder decirle, ¿no? Si la técnica era correcta o era incorrecta. O de repente vas a tener casos muy interesantes en los que son gemelares, ¿no? Pero cuando tienes esos casos así tan particulares, esos casos así que no representan al resto, son interesantes pero no representan al resto. Por ejemplo, en el caso de los gemelares, yo a los gemelares los sacaría de acá, ¿no? Los No, sacaría de acá, sí, salvo que te falten datos. Pero yo creo que a ti no te van a faltar datos porque esto de la lactancia es un fenómeno frecuente, ¿no? Felizmente, o sea, es una práctica muy, muy habitual en el Perú, ¿no? Entonces, yo creo que no te van a faltar datos. Tú más bien tienes que ser exigente con tus criterios de inclusión y exclusión y sacar a todos los que no cumplen con lo que tú principalmente quieres estudiar. exacto. De hecho, dentro de los criterios de bueno, exclusión, o bueno, de inclusión son partos normales, ¿no? Con un Apgar mayor o igual a 7, o sea, puntuaciones normales, que sean partos eutóxicos, igual, ¿no? Dentro de los criterios de exclusión, todo lo contrario a lo que he dicho, y también incluso que no hayan partos gemelares y todo eso, ¿no? O Claro, sea, ahí sí vamos a ver son. un detalle que los criterios de exclusión no son exactamente la inversa, la negación de los criterios de inclusión. Ese es un detalle que tenemos que ver así como una cuestión extra, ¿no? En algún momento lo vamos a ver. Ya. No son la negación de los criterios de inclusión, los de exclusión, no son antónimos. No es que inclusión tienen que ser los varones, exclusión van a ser las mujeres. No es así exactamente, no es así exactamente, pero me parece que estás yendo por el camino correcto, simplemente que tienes que ser bastante exigente con tus criterios Ujú. porque casos te van a sobrar, ¿no? En cambio, alguna persona que quiera hacer lactancia materna en niños cuya madre está hospitalizada en UCI, lactancia materna con la mamá en UCI. Esos casos iban a ser pocos, los casos donde la mamá está en UCI. Y ahí sí probablemente no vamos a ser exigentes para que podamos recolectar todos los pocos casos que hay, ¿no? Pero como tú tienes una gran cantidad de casos, sí puede ser exigente. Muy bien, no tendría nada más que decirte por ahora. Doctor, entonces así, bueno, obviamente lo que tengo que agregar, lo que usted me ha mencionado, pero así Son tal todas cual, las otras variables. la operacionalización de estos dos está bien, o lo veo Por incómodo. ahora está bien. Si puedes hacer que para tu otra variable, revisemos un poco para tu otra variable ritmo de sueño y vigilia regular. Estas son las características del instrumento que tienes, del Así es. BISQ. Sí, Solamente tiene estas características, nos muestras el BISQ, de repente podemos sacar más características. allá.
A ver, Porque recuerda que el BISQ es el que te sopla cuáles van a ser tus variables, ¿no? ¿Cuáles van a ser las dimensiones aquí de ritmo de sueño, vigilia irregular? Nos va a soplar, nos va a decir el BISQ, ¿no? Entonces, esas van a ser las dimensiones de tu operacionalización de variables. Yo supongo, por lo que tú has colocado, que estas son, ¿no? Hora de acostarse, latencia del inicio, tiempo de sueño nocturno, pero son solamente esas. A mí me parecería, o sea, por el nombre no, o sea, de la claro, herramienta, de repente hay más. sí, en la herramienta hay más, pero la mayoría de estudios que había buscado consideraba como las dimensiones, ¿no? Sí, Este es pero no he tiene visto, mucho sentido de que yo coloque solamente unas dimensiones sí y otras no. Y ya, además, si este es un cuestionario breve, yo creo que es manejable colocar todas las dimensiones. Es medio raro cuando uno solamente coloca unas cuantas dimensiones sí y las otras no, sobre todo para un instrumento pequeño, ¿no? No nos cuesta mucho colocar las otras dimensiones. Además, son datos que tú sí vas a tener, ¿no? No son datos tan difíciles de conseguir. Entonces, yo te aconsejaría que coloques todas las divisiones, todas las dimensiones del BISQ. ya, está bien, doctor. ¿Y cómo lo vas a medir? Tal y como te dice el BISQ. Entonces busca las instrucciones originales de Ujú, este cuestionario, el manual de uso de este cuestionario, así como hay el inserto de los medicamentos, también hay las instrucciones de uso de los cuestionarios y de acuerdo a eso vas a colocar cómo se debe operacionalizar. Y ya, creo que por ahora no tendríamos mucho más que decir. bien, doctor, gracias. Pasamos a su último compañero del día de hoy de los voluntarios, a su compañero Brian, me parece. Adelante, Brian. Sí, doctor, ahora comparto. Si por cualquier caso no hayan llegado a participar el día de hoy, por favor participe en la siguiente clase. Comprendo que hay algunos de sus compañeros que están en guardia y sí, no hay ningún problema con el día de hoy, pero ellos tienen que participar de alguna manera. La siguiente clase tienen que ser los primeros en participar. ¿Nos repites el título de tu estudio de memoria, por favor? Sí, doctor. Nuestro título de tesis es Asociación entre la dosis de metformina asociada con aparición de HBP en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 en el Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón en periodo 2025. Correcto, había algunos retos, ¿no? Como saber, o sea, de que ellos venían sin hipertrofia benigna de próstata, ¿no? O sea, saber de que todos comenzaban así, ¿no? Y eso has visto más o menos cómo lo vas a poder solucionar. Sí, ¿Cómo justamente vas a estábamos. saber de que ellos no tenían la hipertrofia antes de tomar la metformina? ¿Es posible? ¿Hay alguna aproximación a eso? Sí, bueno, en sí nuestro estudio es de corte retrospectiva, entonces en función de las fechas vamos a organizarlo de ese modo, pues, ¿no? Para esto también le quería consultar a usted. Habíamos considerado, bueno, ahí en la presentación lo voy a mostrar, qué criterios podría usar, ¿no? Para garantizarme una aproximación a la muestra como tal, ¿no? Porque, o sea, habíamos revisado estudios y habíamos visto que, pues, uno de los criterios para usarlo, en este caso para HBP, era lo que viene a ser el valores de PSA, pero también habían otros estudios que podían No, usar. no, no debe ser el valor de PSA. Esto se hace generalmente con el volumen prostático. El Ujú. diagnóstico es ecográfico. Podría ser clínico, sí, hay una aproximación clínica, pero el gol estándar, lo más importante es ecográfico. Tiene que ser ecográfico. Sí, claro, eso hemos considerado bueno, Incluso en los países más desarrollados, o sea, lo que está entrando con fuerza y que es el gol estándar exclusivo, o sea, para la HBP. Recuerda que tu estudio no es de cáncer de próstata, entonces el PSA tiene cosas buenas y tiene cosas malas. Es específico para el cáncer de próstata. De ahí su nombre PSA, antígeno específico, ¿no? Entonces no es específico para la hiperplasia prostática benigna. No sería una buena característica. Es más, hay un urólogo sí te diría de que no, no es específico para cáncer. Definitivamente puede elevarse en otras condiciones, pero no es una buena aproximación a poder decir que esta persona tiene hiperplasia benigna de próstata. Tiene que ser a través de algún estudio de imagen. Entonces puede ser con la ecografía, que me parece que sí, con un poco de esfuerzo y con coordinación con el departamento de imágenes, sí puedes tener, ¿no? ¿Esto lo haces en eSalud o en MINSA? no, bueno, para que la muestra sea representativa, o sea, habíamos considerado que sea en MINSA, en el hospital regional, ¿no? Al ver una mucha mayor población.
Podría ser, pero recuerda que cuando estos pacientes se hacen atender por endocrinología, no necesariamente se hacen atender por urología en el mismo sitio. De repente sus molestias urinarias se las hacen ver en su centro de salud. El MINSA también hace dosaje de PSA y lo hace como parte de una estrategia, ¿no? De prevención de cáncer. También se hace dosaje de PSA, se hace a veces ecografías, pero sacar ecografías en el MINSA sí me parece un poco difícil de que puedas conseguir los resultados. Allí sí se me hace bastante complicado de que puedas llegar al resultado de ecografía, porque ecografía no se les pide a todos en el MINSA, no, no se les pide a todos. En salud es mucho más frecuente de que puedas conseguir ecografía para todos. Incluso en países desarrollados se está entrando la resonancia magnética multiparámetro, ¿no? En algún momento la tienes que mencionar en tu marco teórico, la resonancia magnética multiparámetro para el diagnóstico de esta patología, pero no necesariamente va a ser una variable de tu estudio, solamente es un dato que tienes que mencionar en tu marco teórico, un dato de interés de cómo se mide actualmente como gol estándar, ¿no? Entonces, esa resonancia incluso ha reemplazado a la biopsia, ¿no? La biopsia que se tomaba de próstata era una biopsia completamente difícil, traumática, que generaba después infecciones urinarias terribles, muchas complicaciones, ¿no? Y solamente entonces está quedando un poco desplazada por esas nuevas técnicas de imagen, ¿no? Y la ecografía también tiene la ventaja de que no es invasiva, ¿no? Quienes se han hecho alguna vez una ecografía prostática o han visto cómo se hace, verán que es de lo más sencillo del mundo, ¿no? Es recontra sencillo, el paciente ni siquiera hay pacientes que se asustan, que piensan que es como el tacto rectal, ni siquiera se parece a eso, ¿no? Todo es por la pared abdominal anterior, ¿no? Apoyándose de la ecogenicidad de la vejiga, ¿no? Entonces, a mí sí me parece que en el MINSA este estudio es un poco difícil de hacer, está siendo un poco difícil de hacer. Podrías ir por el lado de endocrinología y ver si los pacientes de endocrinología tienen ecografía o no tienen ecografía. Y una cosa que podrías hacer también si quieres hacerlo por el MINSA, podría ser no que vayas por el lado de endocrinología inicialmente, sino que vayas por el lado de urología inicialmente. ¿Me dejo entender? O sea, ya no captas a tus pacientes por el lado de endocrinología de todos los diabéticos, sino tú vas al pabellón de urología y buscas cuántos eran diabéticos de los que han venido por urología. Y ahí sí vas a encontrar varios que sabes que tienen todos sus exámenes urológicos completos, algunos tendrán resonancia, todos tienen ecografía, todos tienen PSA. Entonces, por ese lado yo creo que podrías captar a tus pacientes. ¿Me dejo entender? Sí, sí, doctor. Incluso habíamos armado lo que viene a ser cómo obtener esos datos, ¿no? Lo habíamos puesto en Sí. anexo para quizá usted lo revise en una próxima Sí, presentación. lo vamos a ver. Entonces, una aproximación era ir por endocrino, ¿no? Tanto paciente diabético que hay de la tercera edad. Otra aproximación me parece que la mejor en este caso va a ser que vayas por urología. Y entonces por urología vas detectando a todos los varones y vas viendo cuántos son diabéticos. Si tienen ellos su estadística de quiénes eran diabéticos y quiénes no eran diabéticos, ¿no? Porque siempre se toma en consideración, es un dato importante en toda ITU, ¿no? Y en toda de estas patologías. Entonces, sí va a ser importante y por ahí vas a sacar entonces por el lado de urología cuánto era la dosis de metformina que ellos tomaban, ¿no? Cuánto era la dosis de metformina que ellos tomaban. Y esta dosis de metformina, yo creo que sí hay un error bastante grande allí. Cualitativa, ordinal, baja dosis, dosis intermedia, alta dosis. Depende de cómo lo. Si tú quieres que se quede como baja dosis, dosis intermedia y alta dosis, sí va a poder ser cualitativa, ordinal. Pero todo depende de ti, porque si tú quieres, también lo puedes expresar de manera cuantitativa, ¿no? Viendo cuánto de metformina al día daban, ¿no? Cuánto de metformina al día tomaban, ¿no? Si tomaban una pastilla de 850, mañana y noche, dos pastillas, tres pastillas. Entonces, sí se podría hacer, depende de ustedes, ¿no? Si ustedes lo quieren expresar y al final quieren que se maneje como baja dosis, dosis intermedia, alta dosis, entonces se puede quedar así, ¿no? Pero yo les recomendaría que recolecten los datos en escala de razón y luego ya lo pasarán a intervalo, ¿no? Primero recolectan como razón. Recuerden que la tabla de operacionalización de variables es para el momento de recolectar los datos, ¿no? De sacar los datos por primera vez para poder estudiarlos, ¿no? Luego yo esas dosis que yo saque las voy a pasar a baja dosis, intermedia o alta dosis, ¿no? Entonces yo creo que podría ser cuantitativa y luego ya se hacen esos cambios, ¿no? Tú puedes decir cuantitativa va a ser de razón y luego se va a pasar a escala ordinal. Yo creo que se puede colocar esa explicación, no hay ningún problema.
pero yo creo que debería sacarse en escala de razón y que luego tú vas a hacer estas conversiones, todas las conversiones que quieras, ¿no? Porque es muy fácil que con el número de dosis, sabiendo que este paciente tomaba 1700 gramos al día, 1700 miligramos al día, entonces nosotros podemos decir si era dosis intermedia, alta dosis, baja dosis, pero solamente con este dato que era baja dosis, dosis intermedia, alta dosis, no es posible de que yo sepa cuánto tomaba cada 8 horas, cuánto tomaba cada 12 horas, no es tan fácil, ¿no? No es tan fácil. Entonces yo creo que para el momento de recolectar los datos, los recolectas en cuantitativa de razón y luego cambias a la escala que tú quieras. ¿Me dejo entender, no? Ahí. Sí, sí, doctor. Primero como cuanti y luego le haces todas las transformaciones que tú quieras, no tiene ningún problema. Ya, Recolectas como cuanti entiendo. y luego le das todos los cambios que tú quieras. Esto para dosis de metformina. Y Sí, veamos tu otra variable, la otra variable importante de tu estudio. es hiperplasia prostática benigna. Y bueno, hemos considerado, ¿no? La vía ecográfica que consideran, la literatura dice que sea más de 20 cc. Entonces, Sí, sí. el PSA, teníamos esa duda si incluirlo o no, pero entonces lo he puesto aquí de rojito, pues, ¿no? PSA puede ser otra variable, puede ser otra variable, no será la variable más importante, es una variable interesante, es interesante. Tú vas a ver en todos los estudios de hiperplasia benigna de próstata, se saca el PSA. No está mal que lo consideres, pero lo que está dudoso, lo que es polémico, lo que no le va a gustar a algunos urólogos es que consideres a este PSA como dentro de hiperplasia prostática benigna, o sea, como algo que es una dimensión de la hiperplasia prostática benigna, no está dentro de esa variable, no pertenece a esa variable. Es una variable interesante que se toma en consideración, siempre la vamos a tomar en cuenta, pero no pertenece a hiperplasia prostática benigna, orienta hacia otra patología, entonces va a ser una variable interviniente, una covariable que va a estar por separado. Yo te recomiendo que sí consideres el valor de PSA, que definitivamente va a ser cuantitativo, va a ser de razón, pero lo vas a poner por fuera, ¿no? La vas a poner por fuera. ¿A partir de qué valor de PSA comenzamos a pensar en la posibilidad de un cáncer de próstata? Recuerda que no todas las preguntas van a ser sobre operacionalización de variables o escalas. Sí, ¿Cuál doctor, es el valor de referencia? fuera por encima de 4 nanogramos por mililitro. Correcto, correcto. Entonces, ese valor es bien importante, ¿no? Entonces va a ser otra variable, no va a estar dentro de hiperplasia, lo tienes que separar y ponerlo por otro lado. Sí, doctor, eso de ahí, o sea, tenemos, esto lo hemos elaborado para la presentación de hoy porque tenemos otra tabla, que es el documento protocolo oficial, donde ahí tenemos todas las covariables, ¿no? El Entonces, día de hoy no hay ningún problema, el día de hoy no hay ningún problema. Ustedes tienen la ventaja de que son los primeros en presentar y la siguiente ya no es necesario que vuelvan a presentar, sino simplemente va a ser en la versión escrita que todos van a dejar. Pero los siguientes sí van a tener que presentar una operacionalización de variables completa, ¿no? Los que vienen desde la siguiente clase a exponer. En el caso de ustedes no hay mayor problema el día de hoy. Muy bien, entonces recuerda también que la hiperplasia prostática benigna generalmente no se marca en estudios donde es tan importante la hiperplasia, no la colocamos como sí o como no. Esta hiperplasia tiene su clasificación, tiene una clasificación tomográfica, ecográfica de radiología y esa clasificación yo creo que sí tiene que estar. Si quieres, la colocas en escala de razón, dependiendo de cuánto, en milímetros, ¿no? En milímetros, dependiendo de las distancias en las que se pueda medir, ¿no? Y si quieres, la vas a colocar de manera ordinal, ¿no? Como leve, moderada, severa. Me parece que la hiperplasia prostática benigna, me parece que tiene cuatro estadios, cuatro fases, cuatro tamaños que se toman en consideración. Pero todo eso lo vas a ver. Pero no te quedes solamente como sí o como no, ¿no? Porque expresarlo de manera ordinal, expresarlo de manera numérica, como ustedes están viendo, nos da más información, nos da más información. Entonces busquemos la manera más detallada de poder expresar eso. ¿Podemos hacer ese esfuerzo? Sí, es bastante fácil. Si tú trabajas en un pabellón de urología, todos esos datos van a estar completos, todos van a tener su ecografía. Es más, van a tener varias ecografías de seguimiento. ok, entendido, doctor. Ya, entonces no se queda como cualitativa, vamos a irnos un poco más detalladamente y probablemente va a ser cualitativa, ordinal en todo caso, en el peor de los casos va a ser ordinal y si tenemos todos los datos de repente llegamos a hacer una variable en escala de razón, ¿no? Que sería lo mejor con los milímetros que nos están orientando a que tiene hiperplasia o el volumen de la glándula, ¿no? Porque el volumen de la glándula se puede sacar con la aproximación ecográfica, ¿no? El volumen de la próstata a través de una pequeña conversión, a través de una pequeña fórmula, me parece que se multiplica, se saca dos diámetros y creo que se multiplicaba por 0,65
y se obtenía una aproximación del volumen, ¿no? Entonces, esta variable tiene que estar mucho más detallada. ¿Cómo yo puedo hacer esta parte de la operacionalización de variables de la mejor manera posible? Guiándome con tesis de urología, tesis para sacar la residencia de urología de universidades prestigiosas. Yo puedo ir a cibertesis, eso no tiene nada de copia, nada de plagio, simplemente yo estoy tomando la mejor manera para poder estudiar mi variable, la mejor manera para poder estudiar mi variable, ¿no? O también pueden ser estudios en revistas de radiología, ¿no? En revistas de radiología, ver cómo se aproximan a la hiperplasia prostática benigna. Tiene un componente muy interesante. Muy bien, no tendría nada más que decirte, Brian, y eso sería todo a ustedes tres por el día de hoy. Ya han sido anotados. Quien por algún motivo no haya podido participar, entonces no deje de participar la siguiente clase al comenzar. ¿Alguna última pregunta? Solamente preguntas. Me parece que un grupo o una de sus compañeras tenía una última pregunta, entonces ya se pueden retirar. Si alguien tiene alguna última pregunta final muy breve, yo me quedo 5 minutos más. Todo el resto ya se puede retirar, no hay ningún problema. ¿Alguna pregunta más, Brian? La mano todavía levantada. No, doctor, esto sería todo. Listo. ¿Alguna pregunta final? ¿Alguien va a levantar la mano? ¿Alguna duda que tuviera de los que se han quedado?